Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos nuestros distinguidos panelistas y también nuestros distinguidos participantes al foro del Instituto Libre Desarrollo que hemos llamado Política, Compasión y Libertad. El tema es desafiante. Todos sabemos en qué está pasando, no solo en nuestro país, pero sí en nuestro país como una circunstancia excepcional, no solamente por lo que ha significado en términos de dolor y muchísimo sacrificio el manejo de esta pandemia, sino que además nosotros, por supuesto, vivimos otras circunstancias que hacen de esta cuarentena, que va más allá, por supuesto, de los 40 días, algo muchísimo más costoso. Porque Venezuela tiene también entre los problemas que debe resolver el colapso de su bienestar y también la capacidad de la política para comprender definitivamente el sufrimiento, desarrollar la empatía con los que son más vulnerables y mantener vigente la esperanza. Nuestro país, todo el mundo lo sabe, está victimizado. Hoy, en una reunión previa, comentábamos de que lamentablemente nuestro país es uno de los que todo el mundo señala como víctima de una posible hambruna que se nos viene encima y se nos viene pronto. No es algo que va a ser el próximo siglo ni el próximo decenio, sino que, como dicen en Venezuela, está cantada una hambruna para Venezuela precisamente por el colapso de su sector productivo. Nosotros estamos victimizados de muchas maneras, de una forma de hacer política disociada del derecho, de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Yo estoy absolutamente seguro que la gente está sufriendo y está sufriendo mucho, mejor dicho. Estamos sufriendo mucho. Y el signo del país del sufrimiento y las preguntas que uno se plantea es, bueno, ¿a qué se dedica la política si les da la espalda a la condición de vida de la gente? ¿Cómo afrontan los ciudadanos la otredad? ¿Cómo asumen el sufrimiento colectivo para aliviarlo en la medida de lo posible? ¿Es la liberación el camino? ¿Tenemos conciencia del sufrimiento ajeno y la vulnerabilidad compartida? Y tenemos conciencia de que esto nos hace a nosotros pensar en que debe ser posible y es necesaria la compasión pública. Por eso es que el foro tiene el nombre que lleva, Política, Compasión y Libertad, porque yo no creo a estas alturas del partido que la compasión pueda ser ajena a la política, porque en ausencia de compasión no podemos comprender el sufrimiento, no podemos imaginar lo que la gente está pasando, no podemos colocarnos en la posición del que sufre más que nosotros, partiendo del hecho de que todos estamos sufriendo y mucho. La compasión, ¿qué es? ¿Cómo se vincula con la política? ¿Cómo nos lleva a una situación de liberación y libertad? Eso es lo que nosotros hemos pedido que elaboren nuestros distinguidos invitados que procedo a presentar. En primer lugar, Francisco Javier González Carrión, venezolano, licenciado en Educación, mención Filosofía, de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, licenciado en Teología, mención Bíblica, de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, doctor en Teología de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Es profesor de Sagrada Escritura en el ITER de Caracas. Es articulista de la revista del ITER, Estudios Eclesiásticos de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y Salman Censis de la Universidad Pontificia de Salamanca. Gracias a Francisco Javier González por aceptar nuestra invitación. También quiero presentarles a Rafael Luciani, laico y doctor en teología, profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello
y extraordinarios de la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College en Estados Unidos, perito del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y miembro del equipo teológico de la Confederación Latinoamericana de Religiosos. Claro, coordina varios proyectos internacionales para la reforma de la Iglesia. Muchísimas gracias, Rafael Luciani, por aceptar nuestra invitación. También quiero agradecer la presencia de Francisco Febres Cordero, también venezolano, abogado, doctor en historia, profesor universitario y actualmente rector de la Universidad Monte Ávila de Caracas. Le he pedido a Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, que tome debida nota para que luego haga una relatoría sucinta de esto que nos parece muy importante y que se va a deliberar hoy. Y le he pedido al profesor Hugo Bravo que esté pendiente de las preguntas que ustedes puedan colocar en el chat. Algunas de ellas serán seleccionadas por Hugo Bravo y las presentaremos para la respuesta de nuestros invitados. Gracias a todos de nuevo por participar hoy. Sabemos las dificultades de nuestras estrechas bandas de comunicación. El profesor Hugo Bravo entró y salió. El que debía estar pendiente de esto, nuestro co-host, ya entró de nuevo. Y bueno, digamos que siendo el foro Política, Compasión y Libertad, yo quisiera que Francisco Javier González comenzara su disquisición. Serán unos 10 minutos para cada uno en esta primera rueda y luego 5 minutos de complementación. Bienvenido, Francisco Javier. El foro es tuyo en este momento. Ya te doy voz. Estoy quitando el micrófono. Lo perdí en este momento. Un minuto que voy a darle micrófono a Francisco Javier González. Francisco, tienes que acceder a tu micrófono, que en este momento no lo vemos. A ver si resolvieron los problemas técnicos de Francisco Javier González Carrión. Hay un problema, Francisco, no tienes el micrófono disponible y por lo tanto no hay forma que puedas, que podamos contactar, que podamos darte sonido. Pero vamos a hacer una cosa, vamos entonces a pedirle a Rafael Luciani que sea el que primero intervenga y en el momento en que logremos resolver los problemas técnicos de Francisco Javier González, pues tomará la palabra. Rafael, te voy a dar sonido en este momento para que comiences tu intervención. Gracias, Víctor, y pues todos los que estamos aquí presentes. Quisiera compartir algunas reflexiones más desde la perspectiva teológica y teología política, que es el área pues, en el que me desenvuelvo. Voy primero como a dar algunos rasgos de la visión de la compasión desde la praxis de Jesús de Nazaret, para pasar a ver qué no es teológicamente, ¿no? Lo que llamamos la compasión, y luego tratar de enmarcar algunas políticas de la compasión desde el punto de vista de la teología política actual. Como un primer elemento es qué se entiende por compasión al leer los evangelios y descubrir la praxis de Jesús de Nazaret. Una primera mirada que muestra lo que es para Jesús la compasión es su capacidad de conectar con el sufrimiento del otro, de la otra. Y conectar con el sufrimiento me refiero no solo a la dimensión existencial,
a la situación, por ejemplo, de exclusión o a las situaciones de apartamiento en una sociedad, sino especialmente a la realidad concreta física de la necesidad de una persona, el hambre, la enfermedad. En esa conexión que tiene Jesús con las personas, hay un primer elemento de compasión que es fundamental, porque basa una relación sobre la capacidad de llegar a lo más real que esa persona está viviendo en ese momento. Una segunda mirada que nos ayuda es que para Jesús primero viene la compasión y por tanto la capacidad de transformar la realidad desde ahí, y luego en segunda instancia y prácticamente en una última instancia lo que se llama el pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que la aproximación de Jesús a las personas no es para decir lo que no han hecho, lo que deben hacer, o para tratar de sacar una culpa ante las omisiones realizadas, sino una conexión que levanta el espíritu, que levanta a la persona en su dignidad y que la restituye. Y esto es fundamental porque en la política, cuando el discurso se torna solamente negativo frente a lo que no se hace o frente a lo que no se ha logrado, se pierde la conexión con la capacidad de levantar la esperanza y por tanto la movilización de esa persona en la sociedad. Entonces, en Jesús encontramos primero pues como esos elementos cuando hablamos de compasión, y a la base, en la comprensión que tiene Jesús de lo que es compasión, está ese famoso texto que la comunidad de Mateo nos regala en el capítulo 25, donde dice, cuando me vieron a mí, cuando tuve hambre, me dieron de comida, cuando tuve sed, me dieron de beber, cuando estuve preso, me visitaron. En ese texto se nos dan condiciones de vida muy concretas: hambre, falta de una vida digna, situaciones de carencia de libertad, son condiciones de vida. Y el texto se convierte para los primeros cristianos en un texto de discernimiento de una praxis concreta de restitución de la dignidad de la persona. Entonces, para Jesús, el entender que se restituye la dignidad de la persona es, en su experiencia, una manera de responder al Dios en el que él cree. O sea, que no va separado la visión que él tiene de Dios de la visión que él tiene del ser humano. Por eso es que une pues los dos famosos preceptos, ¿no? El amar a Dios con todo el corazón, el amar al otro, a la otra con todo el corazón, es para él lo mismo. Se dan en un nivel horizontal. Entonces la compasión en este sentido replantea lo que es para Jesús la religión. Y aquí hay un elemento importante porque en países como el nuestro, pues en Venezuela, lo religioso permea toda la cultura. En otros países esto no sucede. Y entonces lo religioso para Jesús es relación, es religar, es construir puentes. Cuando decimos entonces religión y nos referimos a Jesús, no estamos hablando del culto. Y esto es interesante porque para Jesús la dimensión que restituye la dignidad no es en la religión el culto. Muchas veces decimos, bueno, vamos a pedirle a Dios para que nos cambie la situación, y pasa un año, y pasan 10 años, y pasan 20 años, y esa visión centrada en una especie de mercado religioso mágico, pues Jesús no la tiene. Donde está la efectividad de la religión para Jesús es en la capacidad de establecer relaciones, de conectar a las personas, de construir puentes y desde ahí recuperar la dignidad. Y aquí entonces voy al segundo punto, que no es compasión, no es lo que mucha gente dice, tener compasión es lástima, sentir lástima por el otro, ¿no? Por la otra persona. Compasión desde el punto de vista cristiano no tiene nada que ver con lástima. Otra cosa que no es empatía o simpatía, que son sensibilidades o sentimientos donde me siento en cercanía, donde me siento acogido por el otro o donde tengo una cierta conciencia de que el otro existe. La compasión es mucho más que eso.
porque la compasión me ayuda a desarrollar la dolencia humana. O sea, cuando me duele algo es porque toca lo más genuino de mi humanidad. Entonces, la compasión es una cualidad que humaniza a lo humano, no es simple actitud, no es una acción puntual. Hoy soy compasivo y mañana no. Como es cualidad que humaniza toda mi vida, para poder ser compasivo necesito un cambio radical del modo como veo la vida y como entiendo a la otra persona. Por eso la dificultad es que no puedo aprender a hacer cosas puntuales y digo que eso es compasión. Eso lo podemos llamar de muchas maneras. Cuando decimos compasión es porque se ha hecho natural el hecho de que el sufrimiento del otro se convierte insoportable para mí, para mi propia existencia. O sea, no poder, no hacer nada y de cara al sufrimiento del otro, o no poder vivir humanizando de cara a la realidad de deterioro del otro, implica lo que para Jesús y en el cristianismo pues es la compasión. Por tanto, la compasión no es una práctica puntual, hacer el bien, tratar a alguien bien, sino es todo un estilo de vida que me va humanizando. Más que incluso entender que hago bien al otro es un proceso de cambio de mi propia persona. Un elemento que a mí siempre me llama la atención es cuando hablamos de la desconexión entre nosotros en Venezuela. Bueno, hace 30, hace 40 años, cuando se va generando toda una desconexión entre los distintos grupos sociales en Venezuela, la desconexión llega a un punto donde el otro ya no es para mí alguien que asumo en mi propia vida y que es capaz de cambiar mi vida, sino que me presta servicios. Vamos a la situación, por ejemplo, de los servicios incluso básicos hoy en día. Hoy me falta el agua. Hace 25, 30 años le faltaba el agua a tantísimas personas que no veíamos que le faltaba el agua. Entonces, la desconexión no es algo que hoy en día aparece de la noche a la mañana. Entonces, la compasión nos reta a que mi perspectiva, mi mirada, no puede centrarse solamente en lo que a mí me pasa hoy en día, sino ver el espectro mayor en el que vivo como sociedad y entender que el sufrimiento del otro, las carencias del otro, la realidad del otro, siempre ha sido un clamor que tal vez no he visto. Y en ese sentido, pues la compasión, por eso, repito, conforma la totalidad de mi visión. No es un acto puntual hoy en día frente a una emergencia que estamos viviendo. Por eso, cuando veía el otro día un artículo que se escribió sobre la realidad venezolana, que hablaba del daño antropológico, no es, y también se escribió ese artículo primero sobre la realidad cubana, no es un daño, hay un quiebre antropológico, se puede decir, una fractura. Esa fractura se puede entender como esa falta de conexión, por una parte, se puede entender como una lógica de la sobrevivencia, por otra parte, cuando tengo que sobrevivir y no puedo simplemente en libertad hacer cosas que normalmente pudiera, pero sobre todo cuando se pierde la esperanza, ahí es donde se da el verdadero quiebre de un sujeto humano. Entonces, la compasión restituye la esperanza. Uno de los teólogos que ha sido en este tema de la teología política y la compasión más importante, que es el alemán Metz, Johann Baptist Metz, él dice precisamente que la compasión es el elemento fundamental de la política desde el punto de vista cristiano. Y es precisamente porque la compasión es capaz de restituir aquello que moviliza a una sociedad, que es la esperanza. Entonces, si la compasión es capaz de movilizar a la esperanza, es porque me hace sentir digno nuevamente esa manera en la que soy tratado, en la que soy asumido. Por eso algunas cosas concretas de una práctica política desde la compasión, desde el punto de vista teológico,
menciono algunas y después en la segunda ronda podemos profundizar. Una política que escuche el clamor y que busque rostros, que vea rostros, o sea, el clamor, no simplemente las necesidades puntuales que desde un punto de vista populista yo trato de ofrecer, sino el clamor, es decir, aquello en donde mi humanidad corre riesgo de perderse. Hoy en día las condiciones vitales de vida. La búsqueda de los rostros, no simplemente del individuo que necesito para que siga en mi partido o en mi visión política. El rostro, la historia de vida del otro, el entramado, la relación en la que con el otro puedo crecer. Entonces, una política que inspire en ese sentido la dolencia, la conexión, el dolor por el otro, la dolencia humana. Una política del reconocimiento, no del aniquilamiento. Una política compasiva del reconocimiento implica que no hay absolutos. Y esto es algo fundamental que se puede ver de una manera más pausada porque es importante. No puedo entender desde la compasión la política como generadora de principios absolutos. O esto, o aquello, o no hay nada. Entonces, la compasión es una cualidad que me hace, de alguna u otra manera, tratar de ser lo más flexible para poder llegar al bien común, a la construcción del bien común. Esto ciertamente es muy difícil, pero así es la compasión. O sea, yo puedo tener otro punto de partida en lo político, no estoy diciendo que no. Si la política se inspira en la compasión, no puede partir de principios absolutos intocables. Otro elemento es que la compasión restituye la memoria, es una política de la memoria, no solamente de la denuncia del momento, el rescate de la memoria cultural, el rescate de la identidad olvidada, el rescate de esa memoria colectiva que me genera esperanza y que me moviliza. Por otra parte, también es una política de la responsabilidad y no de la culpa. O sea, yo acentúo la responsabilidad que tenemos en construir una sociedad y no todo el tiempo la culpa de lo que no se ha hecho o de lo que se hizo mal o de cómo empezamos de nuevo. Entonces, una política de la responsabilidad y no simplemente de la culpa y del enjuiciamiento. Es una política de la resistencia y no de la sumisión. Metz, como alemán que vivió la Segunda Guerra Mundial, escribe el texto sobre la compasión y la política a raíz de la experiencia, pues, de la Segunda Guerra Mundial. Y está hablando en un contexto donde pareciera, como en el nuestro, que hay un absoluto, o sea, hay solo muerte, hay solo negatividad, solo hay un camino de oscuridad sin ningún tipo de salida. Y es en ese contexto donde él se plantea esa pregunta, no es un contexto ideal, no se lo plantea en una sociedad ya construida, sino en una sociedad por construir. Entonces dice, la compasión es resistencia, pero resistencia desde la sobrevivencia es muy distinto a la resistencia desde una condición en la que yo tengo las condiciones básicas para vivir y puedo hacer resistencia política. Entonces, la condición de resistencia como solo resistencia política es muy distinta a la condición de resistencia política en condiciones de sobrevivencia. Ahí, en esa distinción, es donde es importante también entender la compasión, porque sí hay resistencia y hay una negación de entregarse al proyecto actual totalitario en Venezuela. Y eso, cuando uno escucha, ¿no?, que vas en los barrios, bueno, es una desconexión precisamente total con la realidad que hemos vivido desde hace 30 y 40 años. Y esto es fundamental reconocerlo. Porque si la dolencia no nos lleva a reconocer que los problemas de todos hoy tal vez fueron los problemas de una gran mayoría de antes, entonces no habrá una superación real de la realidad que estamos viviendo. O sea, lo que hoy vivimos todos, antes lo vivía una gran mayoría en el país, con sus altos y sus bajos. Éramos capaces de ver, de escuchar,
de encontrar los rostros. Hoy creo que ese está el reto precisamente de una política de la compasión. No encerrarme en mi burbuja cuando la compasión me lleva y me invita a ver que el problema que hoy tengo es el problema que tenemos todos. Y esa totalidad, ese reencontrarnos es el único camino, al menos que Metz, en la condición que vivió en la Segunda Guerra Mundial, descubrió y propuso luego en toda su vida pues, intelectual y pastoral como teólogo que era. Pues algunas reflexiones que luego pues iremos profundizando. Muchísimas gracias a Rafael Luciani por esta intervención. Ya veo que está allí Francisco Javier González Carrión. Le voy a dar sonido. Exacto, ya tiene sonido y ya puedes comenzar tu intervención, Francisco. Mil gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy participando en este foro tan interesante por su temática. Voy a abordar el tema desde, pudiésemos decir, un análisis diacrónico de cómo se va presentando en la Biblia diversos sistemas políticos y que a la par de estos diversos sistemas políticos se va generando una crítica profética en un primer lugar y luego sapiencial y al final la crítica de Jesús, mostrando el camino de la administración de justicia del gobierno, según el paradigma bíblico. Entonces, la primera cosa para empezar es lo que se le presentó al pueblo de Israel en su historia, que es la encrucijada de la monarquía. La encrucijada de la monarquía. Venían de un sistema tribal que muchos investigadores han llamado una mancomunidad de tribus. Si queremos aplicarle alguna figura, es una figura más bien horizontal. Hay liderazgos, pero no liderazgos de las diferentes tribus que apabullan a otros. Hay líderes que surgen puntualmente para enfrentar un problema común a todas las tribus. Y ese experimento fue bien interesante. Es el experimento de una sociedad en una experiencia de mancomunidad que dicen tener como rey a Yahvé, el Dios que le ha liberado de la explotación y de la esclavitud, y que se va reflejando en los libros de Josué y de Jueces. Pero luego viene la encrucijada de la monarquía. ¿Qué pasa en esta encrucijada? Samuel le presenta al pueblo, a las tribus, lo que es el fuero del rey, el fuero del rey. ¿En qué consiste este fuero del rey? Si ustedes quieren ahora organizarse como monarquía y tener un rey, sepan lo que los va a subyugar, los va a dominar y todo lo que se produzca va a ser en función de él. Va a organizar el sistema de defensa del ejército obligatorio, siempre en función de perpetuarse en su poder. ¿Están seguros que quieren meterse por ese camino? Pero les recuerdo, ustedes han venido de una experiencia precisamente donde han querido huir de ese sistema porque ya lo han probado en carne propia, que es el sistema piramidal, faraónico, donde hay una persona que se cree Dios y que se alimenta del trabajo, de la explotación de otros para mantenerse en el poder. Y de esa situación, el Señor, a quien ustedes conocen y con quienes han pactado alianza, les sacó, les liberó. Les recuerda a Samuel la experiencia del Éxodo. Y les vuelve a poner la pregunta, ¿es que quieren meterse en este sistema monárquico?
meterse en el sistema monárquico equivale a volver a la casa de la servidumbre, volver a ese horno encendido de deshumanización, de donde lo sacó con gran poder, con la mediación de Moisés, el Señor, mostrándose como un Dios compasivo, misericordioso, que escucha el clamor del pobre y entra en acción y genera procesos de liberación. Es la famosa encrucijada de la monarquía en la que se mete el pueblo. Seguimos avanzando. Se llega a esta salida. Bien, quieren un rey, pero que quede claro esto. Si hay un rey en Israel, y ese rey que sea con R minúscula, si hay un rey en Israel que sea el que represente y defienda las prerrogativas de Yahvé Dios, que es el verdadero rey de Israel. Repito, si hay un rey con minúscula en Israel, que sea el que represente y defienda las prerrogativas de Yahvé Dios, el verdadero rey con mayúscula de Israel. ¿Y cómo se cataloga en la Biblia a Dios, a Yahvé como rey? Con este maravilloso epíteto, con esta maravillosa definición. Dios es el padre de huérfanos y de viudas. Dios es compasivo, el que está pendiente especialmente de huérfanos y de viudas, es decir, los más desprotegidos, de los pobres entre los más pobres. Pues bien, quien sea rey de Israel ha de defender y poner en alto esta prerrogativa de Yahvé, el rey de Israel. El que en primer lugar defiende es padre de huérfanos y de viudas. Que a través de ese rey, si llega a haber rey, y lo hubo, se note que es Dios el que está reinando en Israel a través de ese rey. Y aquí cito muy interesante el Salmo 97 de la Biblia. Este salmo que dice, Dios reina, exulte la tierra. Dios reina, por ende, goza la tierra. Cuando en verdad reina Dios, la tierra exulta, la tierra se regocija. Esto está muy en conexión con la encíclica maravillosa que nos ha regalado el Papa Francisco en su pontificado llamado que el tema ecológico no es un tema a ser tratado de una manera disociada de la justicia social. Justicia social y cuidado de la casa común están estrechísimamente ensamblados y unidos. Y por eso ese salmo, prácticamente en la encíclica se ha detallado lo que significa ese salmo. Cuando Dios reina, la tierra goza, porque Él reina siempre con justicia y con equidad. Dios, Padre de huérfanos y de viudas, defensor de huérfanos y de viudas. La monarquía desembocó en un profundo fracaso. Nos lo cuentan los libros de Reyes 1 y Reyes 2. La monarquía en Israel desembocó en un profundo fracaso. En la experiencia del destierro, del exilio, idolatría de poder, olvido de la alianza con Yahvé. Esto explica en este periodo de la monarquía la fuerte actividad de denuncia que hacen los profetas ante el atropello y el abuso de poder por parte de las autoridades, sobre todo menospreciando la dignidad de los pobres, de los humildes, todo a cambio de la idolatría del poder, especialmente el dios Mammón, el dios dinero, el dios lucro. Entonces, ya al final de este periodo, cuando está destruida la monarquía y todo ha caído en un profundo fracaso, va surgiendo un ideal, y es el llamado ideal de un rey Mesías,
un rey Mesías que ha de llegar, que ha de venir. Y ese ideal está plasmado de una manera maravillosa en el Salmo 72, el rey Mesías. Ha de llegar un rey que de verdad defienda las prerrogativas de Yahvé, Dios único y verdadero rey de Israel. Cito estas palabras del Salmo 72 del rey Mesías. Él, este rey, librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara. Se apiadará, tendrá compasión del débil y del pobre. La vida de los pobres salvará. Del retrato del rey Mesías, el ideal del rey que de verdad corresponde a este pueblo que viene de una situación de experiencia salvífica por ese Dios que no pacta con el opresor, que no pacta con quien explota y subyuga la dignidad del ser humano. Luego viene interesantísimo el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es el último escrito del Antiguo Testamento. Y qué interesante. Este libro recoge una experiencia de siglos y siglos de tradición, una madurez increíble en el ámbito de los escritos sapienciales de la Biblia. ¿Y cómo empieza este libro? El libro de la sabiduría, escrito en torno al año 50 antes de Jesús. Empieza con esta palabra: amen la justicia los que juzgan la tierra. Amen la justicia los que juzgan la tierra. ¿Quiénes son los que juzgan la tierra? Los que gobiernan la tierra. Pues bien, si quieren hacerlo bien, primera cosa, amen la justicia. Y justicia para la Biblia significa cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como lo dirá Jesús en esa frase hermosísima, capítulo 10, versículo 10, vine para que tengan vida y la creación en función de la comunión fraterna, de la comunión con ese Dios. Y luego, para concluir esta primera intervención, luego en la segunda oportunidad tocaré textos del Nuevo Testamento, esta frase de oro también del libro de la sabiduría. Dice así: tú, Señor, te compadeces de todos, porque todo lo puede. Esto es paradójico para todos los sistemas de gobierno del mundo, habidos y por haber. La repito y luego le doy la vuelta. Tú, Señor, te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Es decir, Señor, tú muestras tu poder a través de la compasión. Qué interesante. Tú, Señor, muestras tu poder, muestras que estás en el poder, que tienes el poder y lo tienes de una manera omnímoda. Pues ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo muestras? Siendo compasivo y misericordioso. Qué interesante, una sabiduría milenaria, vivida en carne propia. El ejercicio del poder sensato y sabio se ejerce cuando en ese ejercicio se muestra compasión y misericordia. Dios reina, la tierra goza. Dios reina, exulte la tierra. Bien, en una segunda intervención puedo retomar los textos del Nuevo Testamento para completar este pequeño excursus de política y compasión en la Biblia. Muchísimas gracias a Francisco Javier González Carrión por su exposición, por demás muy interesante. Y ahora quisiera pedirle al rector de la Universidad Monte Ávila, Francisco Febres Cordero, que comience su... Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por esta invitación a este foro del Instituto Libre de Desarrollo, Libre y Desarrollo, en torno a este tema de libertad, política y compasión. Ese concepto de libertad tan manoseado
el de política tan desprestigiado y el de compasión tan ignorado. Estoy compartiendo panel con dos teólogos y tengo que decir que la reflexión que voy a hacer no va a ser como teólogo, porque yo no soy teólogo, soy creyente, pero no teólogo. Y las líneas de exposición mía van a ser desde las dos disciplinas en las que quizás más he reflexionado, que es en torno a la historia y al derecho. Ni siquiera dentro de la filosofía política, porque tampoco soy filósofo político. Y tampoco soy político, que es otro inciso de inicio que voy a hacer. Pero no soy político en cuanto a que ejerzo la política en cuanto a la relación con el poder, sino soy político en cuanto a la definición clásica de la filosofía griega de que el político es el que ama a la polis y por tanto es el ciudadano que se preocupa por el bien de la polis. Y partiendo de ese análisis de ciudadano que se preocupa por el bien de la polis, voy a adelantar la conclusión. Al plantear la compasión como una virtud social o una virtud colectiva, entiendo que esa compasión se traduce en el bien común, en que los ciudadanos y los políticos tienen que buscar el bien común. Desde el bien común, plantear esa otredad desde la consideración antropológica de la dignidad de la persona, de una dignidad que tiene rostro, de una dignidad que tiene cara. Y desde un yo personal, salir al reconocimiento de un tú que hace a un nosotros solidario. Y desde ese nosotros solidario, vivir la compasión entendida como bien común y como virtud que inspira los fines del Estado. Cuando me mandaste los temas a tratar, me vino a la cabeza el gran clásico de la literatura y del pensamiento y de la historia del pensamiento, Los Miserables de Víctor Hugo, escrito en el siglo XIX, que es un acercamiento a las funciones del Estado desde dos personajes, ambos considerándose miserables. El inspector Javert, que representa la racionalidad del Estado en la codificación del Código Napoleónico. Una racionalidad de Estado que no admite epiqueya y que no admite justicia con caridad, y que el estrictísimo cumplimiento de la ley causa daños irreparables a la persona. Y cuando hablamos de política y cuando hablamos de lo político, no nos referimos a conceptos abstractos, sino que nos referimos a conceptos muy concretos como son el político mismo, el Estado y el ejercicio de la libertad en la concreción de libertades. Me explico. El Estado es una forma de convivencia, es una forma de sociedad. El Estado es una realidad necesaria en cuanto
una exigencia de la naturaleza social de la persona, de esa característica de sociabilidad, y al mismo tiempo se trata de una realidad propuesta al ser humano que tiene que construir, modelar y reformar. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, editado por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, cuando se refiere a la realidad estatal, dice lo siguiente: la persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política. Dotado de racionalidad, el hombre es responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida en el plano individual y social. La apertura a la trascendencia y a los demás rasgos es el rasgo que caracteriza y la distingue. Solo en relación con la trascendencia y con los demás, la persona humana alcanza su plena y completa realización. ¿Por qué menciono el Estado? Porque el Estado es el ámbito donde se realiza la política y el ámbito donde se realiza la libertad. Y el Estado, al ser una propuesta y una concreción histórica, es una realidad que hay que construir, que hay que modelar, que hay que reformar y que hay que concretar en el respeto de la dignidad de la persona. El Estado tiene unos fines objetivos y unos fines subjetivos. Los fines subjetivos son peligrosísimos porque los fines subjetivos son los fines propios que se proponen los grupos que actúan dentro del Estado. Que si no hay una formación virtuosa, esos fines subjetivos se subvierten y convierten al Estado en un instrumento de totalitarismo. Y el Estado tiene unos fines objetivos. El Estado, como una forma política de convivencia, consiste en esa organización de un orden de cooperación que haga posible dentro de un ámbito histórico social determinado el conjunto de condiciones necesarias para el desarrollo del ser humano, que es lo que se conoce como el bien común, que son esas condiciones que tiene que generar el Estado para lograr el desarrollo integral de la persona y del individuo. Y entonces aquí caigo en el político. El político tiene que ser compasivo. El político tiene que ser virtuoso. Efectivamente, el político tiene que trabajar a favor de lograr el bien común. Esa base social tendiente a conciliar la diversidad de intereses de una comunidad mediante el ejercicio del poder. El poder entendido en cuanto a capacidad de lograr la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. ¿En qué se concreta ese bien común y en esa tarea del Estado? En primer lugar, en esa defensa exterior y en esa paz interna, en la implantación y garantía de un orden jurídico necesario para lograr la cooperación y la convivencia, y en la gestión directa e indirecta de los bienes materiales o espirituales requeridos para el desarrollo de la persona. Es decir, el político, el Estado, cada uno en su concreción propia, tiene que buscar esos bienes espirituales y bienes materiales que impliquen un desarrollo. Y entonces estos fines tienen que estar, hablando de compasión, inspirados por los valores de la solidaridad, inspirados por los valores de la justicia e inspirados por los valores de la libertad. ¿Por qué los de la solidaridad? Porque la solidaridad implica interdependencia entre las personas, interdependencia entre los estados, interdependencias intergeneracionales.
Y esa interdependencia, esa conciencia de interdependencia nos hará caer en cuenta en el otro, nos hará caer en cuenta del bien social. Esa interdependencia nos hará, utilizando palabras del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, trabajar en una solidaridad intergeneracional e interdependiente a favor del cuidado de la casa común. Principio de solidaridad que está muy relacionado con el principio del bien común. Principio del bien común que es compasión social. Compasión social en el sentido de que debe haber, se debe trabajar a favor de unas condiciones que generen el crecimiento material, espiritual y cultural, educativo de la persona. Y desde ese crecimiento se generarán crecimientos sociales y crecimientos estatales. Y inspirados por la libertad. El tema de la libertad ciertamente es muy difícil. No voy a caer aquí en consideraciones metafísicas de la libertad, pero sí te voy a dar una definición. La libertad es la autoposesión del propio yo. El político tiene que favorecer que el ciudadano sea dueño de su propio yo, de sus propios actos. El Estado y los que ejercen el poder tienen que reconocer la libertad de cada una de las personas y de esa autoposesión del propio yo. ¿Y cómo se concreta esa autoposesión del propio yo y de esa libertad metafísica? Que también puede ser una manifestación de compasión en la concreción de las libertades que el ciudadano se realiza en el Estado. Yo anoté aquí que hay 5 concreciones de libertades, de la libertad metafísica en libertades del ciudadano, que es la libertad religiosa, la libertad política, la libertad económica y la libertad de educación. El Estado, el político, tiene que favorecer la concreción de esas libertades en un libre desarrollo de la persona. En un libre desarrollo de las personas. Favoreciendo la creatividad, la racionalidad, el trabajo, la propiedad privada, la producción, el derecho a educarse, el derecho a creer. Eliminando de aquí toda concepción de un Estado paternalista y asistencialista. La compasión no es paternalismo ni asistencialismo, porque el paternalismo y el asistencialismo conlleva la creación de vínculos de dependencia de los ciudadanos con los que ejercen el poder en el Estado paternalista y asistencialista. El Estado tiene que favorecer el despliegue de las potencialidades de las personas y de los individuos. Y así vive la compasión. La vive creando solidaridad, la vive creando libertad, la vive creando bien común y respetando las potencialidades libres de la persona. Y para terminar, es decir, vivimos en plena posmodernidad. Estamos conscientes de esa posmodernidad. La posmodernidad tiene luces y la posmodernidad tiene unas oscuridades. ¿Qué oscuridades en un acercamiento fenomenológico de la contemporaneidad podemos ver? Primero, un proceso de secularización. Un proceso de secularización en donde la capacidad de trascender del hombre, como decía el profesor Rafael Luciani, de esa capacidad de religarse del hombre y reconocer un Dios y reconocerse creador, es anulada. Un proceso de secularización
peligrosísimo porque al eliminar el carácter trascendente de la persona, viene el quitarle la dignidad de la persona. Emotivismo, una política emotivista, en donde los sentimientos son los que apela al político para instaurar ya sea sistemas populistas o sistemas totalitarios. El individualismo y el olvido de la dignidad del hombre. Pero, y con esto concluyo mi primera parte, hay unas luces de la posmodernidad que hay que aprovechar y que el político, en cuanto artífice de la compasión o de la compasión solidaria y del bien común, tiene que vivir. ¿Cuáles son las luces de la posmodernidad y sobre todo en las generaciones jóvenes y millennials? En primer lugar, la búsqueda de una autenticidad. El profesor Luciani hablaba de la compasión en cuanto a memoria que crea una identidad. Y esa identidad es una identidad que genera una autenticidad basada en la verdad. Una segunda característica, la solidaridad. Las nuevas generaciones creen más en los testigos que en los predicadores. Y los testigos tienen que ser solidarios. La ecología, como lo decía el profesor compañero contertulio Francisco González, la ecología es una manifestación de interdependencia intergeneracional. Cuidar la naturaleza, los recursos naturales que son escasos y que no son míos, que los recibí en herencia y que los tengo que dar en herencia a las generaciones que vienen después. Y el requerimiento de sentido. Es decir, al definir el Estado y al definir la política, debe tener no solamente un sentido sociológico, jurídico o político, sino un sentido teleológico, de telos. El Estado, las funciones del Estado, el trabajo del político debe tener un sentido, una motivación. Si tú trasladas estas luces de la posmodernidad a la política, una política solidaria, auténtica, ecológica, teleológica y con sentido, estás ejerciendo el bien común solidario y estás ejerciendo la compasión. Muchísimas gracias al doctor Francisco Febres Cordero, además rector de la Universidad Monte Ávila. Y quiero agradecerle de nuevo a todos los que están participando en este foro y decirles que el profesor Hugo Bravo está atento a las preguntas que ustedes coloquen en el chat. Vamos a la segunda rueda de esta interesante reflexión sobre política, compasión, libertad. Y esta segunda rueda es un poco más corta, un poco para redondear las ideas, un poco para comentar las otras, o para continuar la argumentación previa. Y bueno, entonces vamos a dejar el derecho de palabra nuevamente al doctor Rafael Luciani. Quisiera comenzar recordando a Antonio Espadaro, que es el director de la revista Civiltà Católica de los jesuitas, que es la revista más antigua de Europa en el ámbito católico, de análisis cultural. Y él dice que hay dos cosas a las que en política actual hay que tener cuidado, ¿no? Una visión apocalíptica que cada vez es mayor, y luego la superación de los principios absolutistas, ¿no? O sea, principios de o esto o aquello o no hay nada, ¿no? Entonces él dice cómo estos dos criterios han permeado pues, a nivel global la actual visión política. Yo creo que desde la compasión, en el caso pues, venezolano, se nos llama a recrear la narrativa política. Como decía anteriormente, si solo acentúo la culpa, lo malo, lo que no se hizo, lo que hizo el otro, y no creo una narrativa más de responsabilidad, de empoderamiento, de formar esperanza,
de movilizar al sujeto desde la esperanza, entonces no hay una acción que permita el progreso, cada vez empezando otra vez de cero, ¿no? Entonces Antonio Spadaro por eso ubica en el contexto pues, de la política global estas dos líneas que hay que tener como en la mira, en el discernimiento. La compasión es la dimensión propia de lo humanitario. En el caso venezolano, pues la compasión se muestra como lo más propio de una acción humanitaria. O sea, la compasión no se ejerce entre dos fuerzas iguales, si no, no existiese la compasión. Ponemos el ejemplo del buen samaritano, ¿no? En los pasajes evangélicos dice, cuando aparece este personaje, pues echado en el piso, que había sido robado, golpeado y abandonado, y otro que se acerca por encima saltándose la legalidad cultural, ritual, atiende y asume a este que ha sido caído. No estamos hablando de dos fuerzas simplemente iguales. O sea, por ejemplo, decir que la oposición y el gobierno son dos fuerzas al mismo nivel, o decir en la época de Jesús que el pueblo judío y el imperio romano eran dos fuerzas al mismo nivel, es un absurdo. Entonces la compasión solo se ejerce precisamente cuando existe una desproporción de fuerzas. Y se ejerce precisamente ante el caído, ante la víctima. Entonces, si la compasión me recentra mi vida, me ayuda a mirar de nuevo al que ha sido víctima y a rechazar al victimario, nos debe llevar entonces siempre a la reflexión de los fines y los medios para procurar siempre la libertad. O sea, si la libertad la quiero a toda costa y por tanto vale cualquier medio para lograr el fin que quiero, eso no es, al menos desde el punto de vista de la compasión cristiana, una práctica asumida, reconocida o querida. Entonces la compasión me debe llevar a reflexionar sobre esta relación delicada entre medios y fines. ¿Qué medios implemento para poder lograr ese fin de la libertad anhelada y necesitada? Un camino que es precisamente propio de la compasión es que es la relación que permite la reconstitución del tejido sociocultural de un pueblo, de una nación. O sea, a través de la compasión me permite reconstruir el tejido sociocultural, porque reconecto con la realidad social del otro, pero reconecto a la vez desde una identidad y memoria cultural que nos une, que nos da identidad a ambos. Y en este sentido, hoy en día, por eso, la compasión puede ayudar a recrear la narrativa política. Es como si todos los días se nos dice lo mismo que todos padecemos y ya sabemos, pues llega un momento en que aturde. Entonces la compasión que invita a una nueva narrativa política es la que me ayuda a que me movilice, no a la que me desmovilice. Entonces por eso la esperanza, cuando se pierde, se quiebra, lo que decía en la intervención anterior, esa dimensión antropológica, ese quiebra antropológico que se da cuando no hay esperanza. Entonces, si la compasión es empoderamiento, el samaritano es empoderado, o sea, es reconocido, es visto, es acogido, es sanado, ¿sí? Empoderamiento, restitución de su dignidad, por tanto, se le devuelve la esperanza para seguir viviendo. Hay toda una narrativa muy distinta a simplemente, caer en lo que decía anteriormente, de un discurso de las culpas y no un discurso de las responsabilidades. Y para terminar, pues, ¿no? La libertad es siempre, o tiene que ser, al menos en teología, decimos una libertad liberada. O sea, liberada en el sentido en que no soy libre solamente porque goce de condiciones de bienes civilizatorios, de condiciones básicas de vida. La libertad es mucho más allá. Si no reconecto con el pueblo, si no reconecto como nación, si no me siento parte de
y veo al otro afuera, pues entonces la libertad no es una libertad liberada. Y aquí es donde está el reto desde el punto de vista de la libertad que queremos entonces conquistar y restituir y rescatar, ¿no? Si es una libertad en la que se repite la desconexión entre las personas y por supuesto eso llevará a una cada vez mayor inequidad. El caso chileno que tanto se dice, pues es curioso que precisamente en una sociedad del aparente bienestar económico se descubre que iba desde hace años creciendo la inequidad. O sea, el país con un aparente mayor bienestar económico de la región tenía el índice de inequidad mayor. Lleva a un descontento, como nos dicen los amigos pues, de chilenos, un descontento que viene desde años acumulándose y explota. Entonces, el problema no puede ser solo visto desde el punto de vista de la reconstitución solamente económica o política, sino trabajo la reconstitución del tejido sociocultural, la reconexión entre las personas, y desde ahí entonces es donde se entiende una nueva narrativa desde la compasión. Pero termino pues diciendo la superación de los discursos absolutistas, o no hay salida en ninguna condición como la venezolana o en cualquier otra condición del mundo actual donde hay regímenes totalitarios. Muchísimas gracias, doctor Rafael Luciani. Ahora quisiéramos oír de nuevo a Francisco Javier González Carrión. Ya le voy a quitar, allá le di sonido. Mil gracias. Agradezco los aportes de colegas que estamos compartiendo este foro bien interesantes y de verdad aportes complementarios en relación al tema. Bien, quisiera partir de la última parte de mi intervención anterior. Decíamos que al final ese descontento que hubo por el fracaso de la monarquía a causa de la opresión, de la inhumanidad que se creó por el abuso y la idolatría del poder, se comenzó a fraguar en el imaginario bíblico lo que habíamos dicho como el ideal del rey para Israel, el rey Mesías. Y citábamos esos versículos de este salmo tan emblemáticos para el tema que estamos tratando en el foro. Este rey Mesías, y es en futuro, qué interesante, los verbos están en futuro, es en un ideal que quiere alcanzarse, expectativas mesiánicas para el tiempo de Jesús. Él librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara, se apiadará del débil y del indigente, la vida de los pobres salvará porque será valiosa a sus ojos. Cuando llega Jesús, ¿qué es lo primero que presenta a su comunidad de discípulos? Presenta el ideario del reino de Dios que en él se acerca. Y el ejercicio de ese ideario va a suponer el reinado de Dios que comienza poco a poco y desde lo pequeño a transformar la realidad. Ese ideario lo tenemos tanto en la versión de Mateo como en la versión de Lucas, en las famosas bienaventuranzas, el discurso de las bienaventuranzas, el discurso de la montaña en Mateo. Yo quisiera referirme a una principalmente que habla de la compasión de una manera muy nítida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, es decir, los compasivos, los que le duele el dolor del otro, del hermano, del prójimo, porque ellos finalmente, también en futuro, alcanzarán compasión y misericordia. Qué interesante que esta bienaventuranza en Mateo viene precedida por la que dice, bienaventurados, felices, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es un hambre, es una sed que genera movimiento. Es una hambre, una sed que se convierte en un elemento movilizador, un movimiento de esperanza, como decía en sus dos intervenciones Rafael Luciani. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta hambre y esta sed nunca debe menguar, debe estar allí, y su presencia hace que luchemos para que en este mundo se implante la justicia. Bienaventurados los que viven con hambre y sed de justicia. Luego, el otro elemento que hace ver en el Nuevo Testamento que ese Rey Mesías está llegando, se está haciendo presente, pero de una forma inédita, que rebasa las expectativas del tiempo aquel, porque pensaban que ese Rey Mesías iba a instaurar la monarquía de un poder militar a base de fuerza. Pues bien, el otro texto que habla de cómo el Señor cumple la profecía del Salmo es Lucas 4, el programa mesiánico de Jesús. De este texto de Lucas 4, este discurso de Jesús o su primera homilía en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, voy a rescatar estos elementos. A él le dan el libro del profeta Isaías y encuentra el pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y para proclamar el año de gracia del Señor. ¿Qué significa el año de gracia del Señor? El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para proclamar la buena nueva a los más pobres. Es decir, esperanza. Esperanza a los que estaban abatidos, decaídos y estaban olvidados, estaban marginados, estaban descartados, para anunciar la buena nueva a los más pobres, el evangelio a los más pobres. Y concluye: y para proclamar el año de gracia del Señor. ¿A qué se refiere el año de gracia? Es un año donde todas las deudas, todos los elementos que constituían un peso sobre las espaldas de los pobres de la tierra era condonado. Esas deudas eran suprimidas y los pobres podían tener un respiro profundo, un respiro de haber sido compadecidos y ver el mundo con ojos distintos. El peso hacía que estos hermanos estuviesen constantemente viendo hacia el suelo. Liberarlos de ese yugo, quitarles ese yugo que les oprimía, hace que ellos vean el rostro de los otros, entren en dinámicas de fraternidad y vean al cielo, la trascendencia. Es el famoso año de gracia del Señor, de condonación de las deudas, y que cada uno vuelva a recuperar su campo, sus posesiones, su tierra. Es la proclamación de la fiesta de la fraternidad y de la solidaridad. Pues bien, Jesús se identifica con estas palabras de Isaías y dice: estas palabras que acaban de escuchar hoy se están cumpliendo en mí, hoy se cumplen. Y a partir de allí, Jesús comienza el ministerio de la compasión. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la praxis del reinado de Dios. Ejemplo, los milagros son señales inequívocas que el reino de Dios está llegando, que se está haciendo presente en esta praxis compasiva y misericordiosa. Las parábolas de la misericordia, ya Rafael citaba la del buen samaritano, que se apiada, que no da un rodeo como lo hizo el sacerdote y el levita, sino que se abaja de su cabalgadura y monta al que está mal herido, lo sana. Y con esta parábola Jesús está diciendo: este es el camino de la vida, este es el camino de ser humano,
el que se muestra compasivo con el prójimo, con el que está a la orilla del camino. Y luego ese interesantísimo milagro del hombre leproso. El hombre leproso que está despojado de su dignidad y le dice a Jesús, si quieres, puedes curarme. Ese si quieres significa la herida tan grande que este hombre tenía en su dignidad como persona y como hijo de Dios. Y Jesús, rompiendo todo tipo de esquema ritualista, le toca la parte de la carne que tiene llagada y le dice, quiero, queda limpio. Y al instante recupera su dignidad. Pues bien, a partir de Lucas 4, de esa proclamación y apropiación de la profecía de Isaías, comienza la praxis compasiva y misericordiosa de Jesús que hace testimoniar que el reino de Dios esté rompiendo en esta tierra, generando esperanza, generando alegría, generando seguridad, generando vida. Luego, el otro punto que quisiera tocar acá, compasión y política y libertad, es un texto bien interesante, el de Juan, capítulo 19, versículo 10. Es la parte del juicio de Jesús ante Pilato, el juicio político. En un determinado momento de este juicio, Pilato, con aire, digámoslo así, portentoso, investido de poder y de realeza, se dirige a Jesús, el cautivo, con estas palabras. A mí no tengo poder para liberarte o mandarte a la muerte, a crucificar. Es que no lo comprendes, que tengo poder, tu vida está en mis manos. Y qué interesante la pregunta de Jesús. Una pregunta que debe estar en la conciencia de todo hombre, de toda institución que está ejerciendo el servicio político. Jesús le responde, no tuvieras ningún tipo de poder sobre mí, sino se te hubiese concedido de arriba, de lo alto. Entonces, mientras los jefes, como decía Sabiduría, los jefes de la tierra, los jefes del mundo, los que tienen en sus manos poder de decisión, no se abran a la trascendencia y que ese servicio ha sido dado con un fin específico y es administrar justicia, entonces no hay cabida para la esperanza en este mundo, porque el poder se habrá convertido en un Dios que no es Dios, sino ídolo. Y cuando es ídolo, ¿cuál es la dinámica del ídolo? Necesita carne humana, carne fresca, sangre, víctimas para mantenerse en ese poder. Pero tarde o temprano se desploma porque es inconsistente en sí mismo. Estas palabras de Jesús en el juicio político ante Pilato son tremendamente demoledoras para todos aquellos que creen que el poder es fin a sí mismo y no servicio. Concluyó con esto. Esa frase que Jesús le dijo a Pilato y que ciertamente no sé si comprendió, yo creo que no la comprendió, él ya las había ejemplificado en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, cuando sentado a la mesa con sus discípulos en aquella memorable última cena, se despoja de sus vestiduras, toma una toalla, pide una ponchera, una jarra, y comienza uno por uno a lavarle los pies a sus discípulos. Los discípulos quedan desconcertados con este gesto del maestro. Pedro se niega a que el maestro le lave los pies porque le dice, soy yo quien debo lavarte a ti. Y cuando Jesús termina, ¿qué les dice a todos? Miren, ustedes me llaman a mí maestro y señor. No lo niego porque lo soy. Pues bien, si
Creo que estamos teniendo algún tipo de problemas. Vamos a esperar. No sé si ustedes escuchan. Escucho, Víctor, pero no escucho más al profesor. Ok. Bueno, creo que se cayó la conexión de Francisco Javier ya en la fase culminante. Vamos a permitir entonces que el doctor Francisco Febres Cordero haga su intervención. Creo que estaba Francisco Javier. Creo, lo vi ahí. ¿Nos escucha? Bueno. Vamos con Disculpa. Francisco Febres y luego las preguntas Sí. que podemos hacer. Gracias, Víctor. Dentro de la doctrina del Concilio Vaticano II y después desarrollado en todo el magisterio posterior, se habla del papel y el trabajo de los laicos de transformar con su coherencia de vida las estructuras temporales. Y esa coherencia de vida ayudará a recristianizar las estructuras políticas, las estructuras sociales, las estructuras económicas, basados en esa coherencia de vida. En este sentido, voy a proponer como cierre y como conclusión, como 4 grandes ideas que sirvan para concretar esa idea de que la búsqueda del bien común y el respeto de la dignidad de la persona es una concreción, una objetivación de la compasión en el ejercicio de la actividad política y en las funciones también del Estado. En la primera idea conclusiva, la justicia, que la definición clásica permanente que se remonta desde la ética de Nicómaco en Aristóteles y que los romanos la utilizaron en Ulpiano y otros autores romanos, la justicia como la constante y perpetua y firme voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. En ese sentido se puede hablar de una justicia subjetiva que se traduce en esa actitud determinada por la voluntad de reconocer al otro como persona. Esa justicia subjetiva reconoce al otro, reconoce a la persona, reconoce, utilizando los conceptos de Víctor Maldonado al comienzo, esa vulnerabilidad y fragilidad de la persona en sociedad. Somos vulnerables, somos frágiles y nuestro carácter social hace que vivamos interdependientes cada uno de nosotros. El hombre no puede vivir solo, el hombre no se realiza solo, el hombre se realiza y se perfecciona en la sociedad. Y reconociéndole esa sociabilidad, se vive esa justicia subjetiva de reconocerlo como persona. Y la justicia desde el punto de vista objetivo, que son esos criterios determinantes, intersubjetivos, sociales, que se traducen en los procesos de administración de justicia, en los procesos contractuales entre los privados, que la teoría clásica de la filosofía política llama la famosa justicia conmutativa, la justicia distributiva y la justicia legal. Estamos en Venezuela faltos de justicia subjetiva porque a diario se nos pisa en nuestra dignidad de personas. Ahorita el profesor Francisco Luciani hablaba de la falta de agua, por ejemplo. El agua es vital para la vida de las personas.
se nos quiere, no se nos respeta el tiempo y tenemos que pasar horas en una cola, no se nos respeta todos los, para no caer en casuística, pero no hay justicia subjetiva y mucho menos justicia objetiva en Venezuela. Es un tema que hay que trabajar y que los políticos tienen que tomar en sus agendas. La segunda idea, el tema que ya lo tocamos, que es el tema de la libertad, pero quiero brevemente ahondar que es el tema de la libertad en la verdad. Tengo un texto aquí, muchas veces olvidado, de Juan Pablo II, publicado a comienzos de los años de la década, que se llama Memoria e Identidad. Cuando a él se le pregunta sobre la libertad, de la libertad para el amor, dice lo siguiente: ¿qué es la libertad humana? Y dice Juan Pablo II, la respuesta se puede entrever ya en Aristóteles. Para él, la libertad es una propiedad de la voluntad que se realiza por medio de la verdad. Al hombre se le da como tarea que cumplir. No existe libertad sin la verdad. La libertad es una categoría ética. Aristóteles lo enseña ante todo en su Ética a Nicómaco, constituida sobre la base de la verdad racional. Esta ética natural fue adoptada básicamente por Santo Tomás. De este modo, Aristóteles ha permanecido vivo en la historia moral, pero ya con los rasgos de una ética cristiana. Y concluye Juan Pablo II diciendo: la libertad es auténtica en la medida que realiza el verdadero bien. Solo entonces ella misma es un bien. Se deja de estar vinculada con la verdad y comienza a considerar esta como dependiente de la libertad. Pone las premisas de unas consecuencias morales dañosas de dimensiones a veces incalculables. En este caso, el abuso de la libertad provoca una reacción que toma la forma de uno u otro sistema totalitario. Es la corrupción de la libertad. Nosotros vivimos en un sistema ideológico que enarboló dos banderas, la bandera de la libertad y la bandera de la pobreza. Y desde la bandera de la libertad nos hicieron más esclavos y desde la bandera de la pobreza nos hicieron más pobres. ¿Y por qué? Porque no fue una libertad en la verdad que reconoce las capacidades de la persona y en su verdadero sentido de producción. Y desde la pobreza nos hicieron más pobres porque la pobreza se utiliza como estrategia de dominio, porque no se cree en una verdadera libertad. La tercera idea, y que tiene que ver también mucho con la compasión y el bien común, y que los políticos tienen que retomar, creo yo, en mi opinión, el tema de, miren, si este régimen cae tarde o temprano, que va a caer no sé cuándo, nosotros tenemos en Venezuela una capacidad instalada, destruida, pero instalada, que hay que reconstruir. Tenemos riquezas, tenemos... lo más importante de la reconstrucción va a ser la reconstrucción del tejido social. Hay que reinstitucionalizar al país y que nos reconozcamos como venezolanos, como ciudadanos iguales, no desde un igualitarismo, porque los igualitarismos rebajan hacia abajo, sino desde una igualdad ontológica, respetando a las personas, promoviendo su capacidad creativa y de producción intelectual y material, no solamente económica. La reconstrucción del tejido social.
la institucionalidad, que la gente vuelva a creer de que con un orden social se puede lograr el progreso. Y para eso, dos cosas muy importantes. La memoria, como lo decía el doctor Luciani, y que quizás se hace ecos de estos conceptos de Juan Pablo II en memoria e identidad. Desde un primer momento quisieron borrarnos, cambiarnos, quizás con un criterio deconstructivo de Derrida y de Foucault, y de borrar nuestra memoria histórica y construir una narrativa falsa. Somos un país con una identidad y esa identidad se construye desde la memoria para proyectarnos hacia el futuro. Y es un tema que para los temas de la transición, de la negociación, de la reconstrucción, de la institucionalidad, tenemos que trabajar la memoria. Acordémonos del ensayo Mensaje sin destino de Mario Briceño Iragorri, o Lo afirmativo venezolano de Picón Salas, que son ensayistas de mitad del siglo XX, pero que establecieron una manera del pensar venezolano. Briceño Iragorri, que decía: cada vez que llega un nuevo proyecto político, borrón y cuenta nueva. Y se corta una continuidad identitaria del pensamiento venezolano. Memoria e identidad, reconstrucción del pensamiento social. Y por último, es la ética del trabajo. A semejanza de mis contertulios, que son especialistas de las Sagradas Escrituras, a mí me gusta mucho una frase de San Pablo, no me acuerdo en qué carta, que dice que el que quiera comer, que trabaje. O citado de otra manera, el que no trabaje, que no coma. Es bíblico, está en las Sagradas Escrituras, lo dice San Pablo. Creo que en la carta a los Gálatas, creo. Pero sí lo dice. El que no quiera trabajar, que no coma. A nosotros el Estado asistencialista y el Estado de bienestar nos ha eliminado la ética del trabajo. Un trabajo que busca una triple perfección. Porque el trabajo no es simplemente la realización de una actividad de lunes a viernes para ganar dinero. No, el trabajo busca una perfección del individuo. El hombre que trabaja se perfecciona. Por eso es que es una actividad que desde el punto de la antropología filosófica se dice que es una actividad transitiva, que transforma al individuo, es inmanente. Pero es inmanente, pero también sale del individuo porque el trabajo perfecciona a la propia familia. El hombre se realiza en sociedad y la función primaria y la célula fundamental de la sociedad es la familia. Y el trabajo perfecciona a la familia, la perfecciona y la dignifica. Y por último, el trabajo perfecciona a la sociedad. Desde el punto de vista de la teología del trabajo, el trabajo es una extensión de la creación de Dios hecha por la racionalidad del hombre. El hombre de alguna manera perfecciona la creación con su trabajo. Entonces, las políticas públicas, los proyectos de políticos que busquen la reinstitucionalización de este país tienen que pensar en la formación del trabajo, de hombres trabajadores libres, responsables, que con su trabajo van a ayudar al país. A nosotros, lo repito, desde hace 20 años se ha creado ese socialismo petrolero en donde íbamos a vivir de las importaciones, en donde el excedente petrolero lo iba a resolver todo, yo tengo derecho de recibirlo todo, y que creó hombres dependientes de un Estado quebrado.
y el trabajo es, junto con los demás elementos que los demás compañeros han trabajado, los que dignifiquen y logren trabajar a la persona. Claro, vivimos en un contexto de crisis dificilísimo. Creo que estamos viviendo progresivamente un cambio epocal. Eso habría que matizarlo más. No creo en los cambios epocales de golpe, sino de procesos, transiciones, rupturas, continuidades que se solapan con nuevas situaciones, pero tenemos que pensar en este cambio epocal de una antropología cultural, no filosófica, sino de una antropología cultural del hacer. Creo que lo que se está cambiando, el profesor Luciani hablaba de un quiebre antropológico. Yo estoy de acuerdo con ese quiebre antropológico en cuanto a un quiebre de antropología cultural, en cuanto a una antropología del hacer, no en cuanto a una antropología del ser. O sea que esto, bueno, no caigo en esto porque me regaña Víctor Maldonado porque me estoy extendiendo. Pero bueno, eso. Conclusión, libertad en la verdad, reconstrucción del tejido social desde la memoria para construir identidad, justicia objetiva y social, y la conformación de una ética del trabajo. Muchísimas gracias a los tres, a Francisco Javier González, a Rafael Luciani y a Francisco Febres Cordero. Ahora le voy a pedir al profesor Hugo Bravo que proceda a hacer las preguntas que tiene preparadas. Hugo. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Te escuchamos perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, la primera pregunta es para el profesor Francisco Javier González y es, ¿cómo se puede practicar en esta época la compasión con un sentido evangélico? ¿Está el profesor por ahí? No lo estoy viendo. Ah, creo que ahí está. Bueno, ahí está la foto. ¿Verdad? Ahora sí lo escucho. ¿Puedes profesor. repetir la pregunta para el profesor Francisco Javier González? Sí, claro. La pregunta es, ¿cómo se puede practicar en esta época la compasión con un sentido evangélico? Bien, la respuesta no va solo en la línea de una propuesta, es decir, una respuesta teórica, sino más bien responder a lo que ya se está haciendo. Y sobre todo hablo como miembro de la Iglesia Católica en Venezuela, que ante la situación de pobreza rayana, ya hay que decirlo claramente, en miseria, ha optado por la cercanía solidaria, una caridad inteligente, bien pensada, que no considera al que está pasando por la situación de precariedad extrema como alguien a quien hay que tener lástima, sino como sujeto, como persona, con el cual nosotros crecemos en humanidad cuando nos conectamos con Él y cuando estamos con Él en el ejercicio de la caridad, de la solidaridad. Toda la experiencia de ollas solidarias, de comedores que se han generado en los colegios, en ABEC, en las parroquias, es esa respuesta de un modo a esta lucha por la sobrevivencia, pero, repito, imbuida de espíritu evangélico. O sea, en ese niño, en esa ancianita, en esa mujer embarazada, en esas nodrizas, estamos viendo el rostro de Jesús que nos dice, y voy al Evangelio de Mateo capítulo 25, haciéndolo así, reconocemos que los más beneficiados somos los que nos estamos acercando
agitación que nos humaniza a todos. Creo que más bien va en la línea de lo que ya se está haciendo y que sigue ir por allí en creatividad, pero imbuido del espíritu del Evangelio. No de arriba hacia abajo, no te tengo lástima, sino que ahí está Jesús esperando y clamando por nuestra reacción humana cristiana. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Hugo. profesor. Ajá. Sigue, Hugo. Ok, la siguiente pregunta es para el profesor Rafael Luciani. El profesor Luciani propone salir de los discursos absolutistas. Y la pregunta es, ¿no hay absolutos morales en política? Repito la pregunta. El profesor Luciani propone salir de los discursos absolutistas. La pregunta es, ¿no hay absolutos morales en política? Sí. Al menos en la doctrina social de la Iglesia, y el profesor, el doctor pues, Febres Cordero creo que lo ha explicado muy detalladamente, el bien común es lo único absoluto. O sea, desde el punto de vista del interés de un país, de una sociedad, de una familia, cualquier grupo social, lo que privilegia cualquier discernimiento es el bien común. Si yo tengo que escoger entre darle comida al otro porque se muere o hacer otra actividad que me puede llevar un año para poder lograr y en el interín se muere la persona, entonces, ¿dónde está el absoluto en lo político? Por eso es que decía con razón Antonio Espadaro que la época actual, en la política global actual, los absolutos se han convertido en principios de operadores políticos, pero que en el fondo terminan matando a las personas en su cotidianidad. Entonces, la disyuntiva entre dos absolutos nunca va a encontrar salida. Eso lo ha demostrado toda la historia, a menos que tenga uno más fuerte que el otro. En ese sentido, pues la moral no se basa en principios absolutos. Y aquí cito al Papa Francisco en la reciente exhortación Amoris Laetitia, donde plantea todo el discernimiento en el tema de la moral, o sea, el discernir las situaciones concretas es el principio de cualquier discernimiento moral, y no partir de un principio absoluto que aplico en cualquier contexto sin tener en cuenta la persona concreta que ahí vive. Entonces, por eso es un tema bien importante en la política venezolana, porque si el bien común, que significa en este contexto la mayoría de las personas que están pasando hambre, que están en riesgo de perder vida, que están desnutridas, niños, etcétera, si ese es el bien común, entonces lo otro todo es relativo en función de lograr que ese bien común se realice. Entonces la política no es una cosa fija, absoluta, sin ninguna variable y sin ninguna modificación. Y ahí es donde entra esa frase pues que no gusta mucho, y que Espadaro dice, hoy hay que caminar hacia la construcción en cualquier ámbito político de puentes, dice él. O sea, si yo no tengo dos fuerzas iguales, nunca salgo. Si no construyo, y de ahí viene la expresión curiosamente de lo que significa pontífex, papa como pontífex, el puente. Si no soy capaz de construir dos puentes, un puente que conecta los dos extremos, pues no encontraré en situaciones donde hay dos grupos, pero que uno tiene el poder absoluto y el otro no tiene el poder, no voy a poder encontrar salida alguna. Entonces, por eso es muy distinto decir esta visión de principios morales absolutos, etcétera, en un contexto de totalitarismo distinto al de Venezuela, al que estábamos viviendo en Venezuela, que Alexander Campos lo explicaba muy bien en uno de los foros anteriores, donde hay una unión entre totalitarismo y criminalidad de todo el Estado y la vida social. No es lo mismo entonces el principio moral absoluto que se aplique ahí, porque lo que está en riesgo es la vida de la persona inmediatamente en el hoy, en el aquí y en el ahora. Entonces, por eso es que es una disyuntiva, y termino diciendo la necesidad que decía de la nueva narrativa o una narrativa regenerada en el discurso político.
Si solo se enfatiza el mal que existe, lo que hizo alguien, lo que no hizo el otro, y todo el tiempo se empieza desde cero, pues entonces no hay una posible realmente salida en el mismo sentido. O sea, la visión flexible, aunque duela, que es lo que en países se llama la justicia transicional, o sea, tienes que hacer un proceso, vas caminando hacia, pero no hay un cambio nunca absoluto de un extremo al otro, eso es ideal, no existe. Entonces, el bien común es el criterio para poder hacerme lo más flexible posible en función del bien de la mayoría y no del bien de lo que yo políticamente tenga como ideal, ¿no? O sea que es una pregunta muy importante que hay que seguir. Muchas gracias, profesor Luciani. La última pregunta para el profesor Francisco Febres Cordero es respecto al papel del perdón y la justicia en la reconstrucción del tejido social. Es una pregunta, creo que básica. Perdón y justicia en la reconstrucción, perdón, justicia en la reconstrucción del tejido social. Son los dos elementos que haces. Correcto, esa es la pregunta. Okay. El papel del perdón y la justicia en la reconstrucción del tejido social. Bueno, la justicia tiene que vivirse siempre con caridad. La justicia con caridad suele ser muy dura. Y además, a la hora de aplicar justicia, hay un principio metajurídico que es la epiqueia. La epiqueia que va a ver el caso concreto y no a una estandarización de la aplicación de la ley desde el positivista o incluso kelseniano. Entonces, el papel de la justicia en la reconstrucción con epiqueia y con caridad, yendo al caso concreto y nunca olvidar que, y eso cuesta, por eso cuesta tanto entender los conceptos de justicia. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde y quizás lo que le corresponde no sea el perdón, sino que lo que le corresponde sea cumplir una determinada pena que tiene que ser siempre a favor de la dignidad de la persona. Y eso en los sistemas penales siempre tiene que estar el tema de la persona. El otro es el tema del perdón. Mira, hay un libro interesantísimo que se llama Memoria, Historia y Olvido, de un filósofo hermeneuta que es Paul Ricoeur. Y la última parte de su libro tiende a hablar sobre el olvido y los distintos tipos de olvido. Y él hace toda una clasificación muy interesante desde el punto de vista de la filosofía hermenéutica de lo que es el olvido. El olvido corre el peligro de... hay olvidos que son queridos. Y el olvido hace que se pierda una identidad, hace que se pierda un conocimiento de lo que es y ha sido la realidad. Y en los temas del olvido entra el tema del perdón. Es peligroso olvidar para no perdonar. El olvido, el perdón tiene que estar siempre, o la posibilidad del perdón tiene que estar siempre presente,
pero un perdón vivido con justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. No es que no vamos a perdonar, es que vamos a ser justos, y dentro de la justicia habrá que ir con epiqueia y con elementos metajurídicos, históricos, culturales, religiosos, que nos ayuden a perdonar o a no perdonar. Y cuando digo no perdonar, no es en cuanto a olvidar, sino en cuanto a aplicar la justicia. Y cuando hablo de aplicar la justicia, hablo de la justicia objetiva. La justicia objetiva en cuanto a unas normas y en cuanto a la justicia legal. Justicia legal que por detrás siempre tiene que estar el respeto de la persona. A la persona siempre se le respeta aún haya sido muy mala. Y eso cuesta. Y eso cuesta. Pero, y lo vuelvo a repetir porque es que creo que es un concepto fundamental. Justicia, sí, pero entendiendo la justicia de que hay que darle a cada uno lo que le corresponde. Y hay gente que lo que le corresponde es ser perdonada. Hay gente que lo le corresponde es ser juzgada. Juzgada por las actuaciones y las responsabilidades que esas actuaciones conllevaron. Muchísimas gracias al profesor Hugo Bravo por hacer las preguntas, por supuesto a nuestros panelistas por responderlas. Y ahora quiero dejar el derecho de la palabra al profesor Alexander Campos, a quien le pido que haga un resumen de todo esto que hemos discutido. Bueno, yo creo que me has puesto en la situación más difícil de todas, porque resumir todas estas, todos estos planteamientos es duro. Sin embargo, yo he escrito algunas cosas de lo que hemos dicho, algún resumen de tal como yo lo he venido asumiendo. Y lo primero es darte las gracias, Víctor, y al instituto, porque están colocando en la palestra pública un concepto que en las historias de las ideas políticas en Venezuela no es común trabajar. La compasión no es un tema que se trate en prácticamente ninguna de las disciplinas en la historia de las ideas venezolanas. Entonces, el hecho de que estemos hoy en esto es un principio bien interesante. Porque además lo poco que se encuentra por allí, especialmente en opiniones, digamos, lanzadas al aire, tienden a deformar y a reducir el verdadero sentido de la compasión tal como hoy lo estamos viendo. Y creo que tienden a verla más en ese sentido nietzscheano que interpreta a la justicia o la compasión como un sentimiento más bien depresivo y algo contagioso, más bien propio de los débiles, y que tiende a ser conservador de todas las miserias, ¿no? Y que termina, y que se puede resumir más bien como que se convierte en un sentimiento más bien enmascarador de la realidad. Pero lo que hemos visto hoy y lo que, digamos, vemos en la historia del pensamiento occidental es que es otra cosa, ¿no? Por lo que hemos visto hoy, la compasión se configura como un impulso ético que promueve a la acción de aquellas personas y grupos que se toman en serio el dolor ajeno. Me quedó claro que la compasión se convierte de este modo en modelo de comportamiento moral que va informando, le va dando forma a todas las dimensiones de la persona, las dimensiones cognitivas, volitivas, afectivas, prácticas. Y esto entonces nos enlaza a política y compasión. Entonces, la compasión contendría una dimensión política relevante por cuanto exigiría superar los obstáculos que impiden al sujeto sufriente ir con dignidad. Políticamente la compasión
sería entender la historia como un proceso, por lo que decía el profesor Francisco Javier, en continua transformación, en virtud del cual se puede romper con la resignación y el fatalismo que perpetúan las heridas, ¿no? Especialmente cuando estas son contenidas y tomadas colectivamente. Eso me recuerda mucho a Zubiri. Y esto lleva a esbozar la restitución de esa dignidad en un nuevo orden de cosas, ¿no? Lógicamente, entonces, la compasión se enmarca en este proceso de liberación que conduce inevitablemente al enfrentamiento, con las fuerzas que generan el sufrimiento del inocente. La compasión, entonces, es el signo de credibilidad que el mal no tiene la última palabra en la historia de los hombres. Es aquí entonces cuando la compasión se enlaza con la esperanza, y no solamente la enlaza, sino que la alimenta, ¿no? Esperar será llevar dentro de sí la seguridad de que, decía Marcel, de que la situación insoportable no puede ser definitiva y debe comportar una salida, nos decía el gran Marcel, ¿no? En definitiva, la compasión nos invita, según lo que hemos escuchado, y me gustaría, digamos, quedarme con ese concepto, a ir a la verdad de la realidad de quien sufre, a la experiencia concreta y directa de encuentro con la persona del que sufre. Si la acción política tiene este impulso vital, este impulso de compasión, como diría John Sobrino, creo que hemos hecho bien en dialogar esta tarde. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros en este espacio de reflexión, de generación de ideas, de profundización de nuestros propios dilemas. Muy agradecido en nombre del Instituto Libre de Desarrollo con la gentileza, la generosidad y la compasión de nuestros panelistas, Francisco Javier González Carrión, Rafael Luciani, Francisco Febres Cordero, por haber aportado tanto y por haber inaugurado con nosotros el intentar revincular y replantear a la política como el espacio propio, con el atributo genuino de pensar en términos de compasión, justicia y libertad. Y por último, porque yo estoy ya absolutamente convencido de que nada tiene sentido si uno no lo engarza con el sentido trascendente del ser humano y con la presencia de Dios entre nosotros. Creo que eso es importante para construir bien, para hacer el bien y para alejarnos de lo malo. En nombre del Instituto Libre de Desarrollo, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con esto concluimos nuestro foro de hoy, Política, Compasión y Libertad, y cada uno se lleva muchísimo que pensar y muchísimo que reflexionar y contribuir para que no nos equivoquemos de nuevo y construyamos un país en el que todos se sientan al abrigo de la justicia para la libertad y con la compasión de vida. Gracias a todos. Con esto concluyo y cierro el evento. Muchísimas gracias de verdad. Gracias.